¿Qué tal amigos? Espero se encuentren bien. Gracias a Dios por aquí andamos nuevamente con un video tutorial más en el cual seguimos trabajando con nuestro proyecto CrudProd. Si ejecutamos nuestro programa, lo que tenemos hasta el momento es lo siguiente. Nuestra ventana del lado izquierdo tenemos labels, que son etiquetas. Del lado derecho tenemos cajas de texto y en la parte inferior un par de botones. Esto lo hemos logrado utilizando un grid layout. Sin embargo, aquí encontramos un detalle en nuestra interfaz gráfica de usuario y el detalle que tenemos es que los elementos tanto del lado derecho, del lado izquierdo, del lado inferior y del lado superior no tienen márgenes y esto afecta un poco la presentación. Para solucionar este detalle, agregaremos los márgenes pertinentes del lado inferior, del lado superior, derecho e izquierdo. Por el momento detenemos la ejecución de nuestro programa. Para poder agregar estos espacios necesitamos apoyarnos del método setBorder. Por lo tanto, hay que invocar este método que pertenece a la clase JComponent. Y si este método pertenece a esta clase, entonces tendríamos que crear un objeto de esta clase. La respuesta sería no. Lo que haríamos sería lo siguiente: con la variable altaprod jframe de tipo jframe, invocamos al método getRootPaint. Este método getRootPaint pertenece a la clase jframe. Si presionamos la tecla control y damos clic sobre el nombre del método getRootPaint, que pertenece a la clase jframe, se abre la clase donde está declarado este método. Y en la declaración visualizamos que este método devuelve un objeto de tipo jRootPaint. Ahora presionaremos la tecla control y daremos clic sobre este método. Al hacer esto, abrimos la clase jRootPaint y vemos que esta clase extiende de la clase JComponent. Por lo tanto, al invocar al método getRootPaint, que nos devuelve un objeto de tipo jRootPaint, podemos utilizar los métodos que tiene la clase jRootPaint más los métodos que tiene la clase JComponent. ¿Por qué? Porque la clase jRootPaint extiende de la clase JComponent. Regresamos a la clase principal. Después de haber explicado esta parte, ahora sí ya podemos invocar al método setBorder. Al presionar la tecla control y dar clic sobre el nombre de este método, confirmamos que este se encuentra declarado en la clase JComponent como habíamos mencionado. Regresamos a la clase principal y ahora necesitamos un argumento al invocar al método setBorder. Y este argumento tiene que ser de tipo border. Para cubrir este requerimiento, invocamos al método createEmptyBorder, pero este método es un método estático que pertenece a la clase Border Factory. Como en algún momento mencionamos, para invocar un método estático necesitamos poner primero el nombre de la clase. Dicho esto, especificamos el nombre de la clase Border Factory e invocamos al método createEmptyBorder. Pero en la invocación del método createEmptyBorder tenemos que pasar 4 argumentos de tipo int. El primer argumento de tipo int que estaremos pasando servirá para especificar el margen en la parte superior e indicaremos 10. El segundo argumento funcionará para especificar el margen del lado izquierdo, especificaremos 20. El tercer argumento será para representar el margen inferior, especificamos 10. Y por último, especificamos el margen del lado derecho, 20. Y al hacer esto, ya estaríamos mandando como argumento un objeto de tipo border en la invocación del método setBorder, ya que el método createEmptyBorder nos devuelve un objeto de tipo border. Si presionamos la tecla control y damos clic sobre el nombre de este método, confirmamos que el método createEmptyBorder nos devuelve un objeto de tipo border. Regresamos a la clase principal. Esto es todo lo que tendríamos que hacer para agregar márgenes inferiores, superiores, del lado izquierdo y del lado derecho. Ejecutamos nuestro programa para validar si esto se cumple. Clic derecho sobre el nombre de la clase. Run File. Ya tenemos nuestra ventana con un margen superior, un margen inferior, un margen más del lado izquierdo y un margen del lado derecho. Y ahora nuestra ventana
ya se ve más presentable después de haber agregado estos márgenes. Terminamos la ejecución de nuestro programa. Hasta aquí dejamos esta parte para que no se extienda mucho este video. Muchas gracias por habernos acompañado.